Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Un saludo muy especial para cada uno de ustedes. Sean nuevamente bienvenidos a su canal de Innova TV y por supuesto estamos compartiendo con usted un segmento nuevo que es salud y bienestar personal. Así que el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante que es la ansiedad, ¿verdad? Por pandemia. Así que un tema bastante especial que le vamos a llevar. Así que le invitamos a que preste usted mucha atención entonces a ese segmento y en esta ocasión me siento pues muy feliz de tener acá en nuestro set a la licenciada Lolita del Carmen Camposeco, quien es psicóloga clínica, que también tiene el número de colegiado 4570, es egresada entonces de la Universidad Rafael Landívar de Quetzaltenango, así que un gusto poder compartir con usted, licenciada. Mucho gusto y sea bienvenida. Muchas gracias, Ani. Pues la verdad es un gusto estar acá acompañándolos a todos. Y pues como decía, ¿verdad? Es un tema bastante importante, bastante esencial, ¿verdad? Que realmente no les ponemos atención, ¿verdad? En nuestra vida diaria. Entonces vamos a hablar un poquito, a conocer un poquito, ¿verdad? Entonces, un tema bastante interesante. Bueno, pues para iniciar, licenciada, ¿qué podríamos entender por qué es ansiedad? Bueno, pues ansiedad, creo que muchos lo hemos escuchado la palabra. Incluso algunos pues nos da miedo, ¿verdad? Entonces, la ansiedad es parte de nuestra rutina, ¿verdad? Son sentimientos que nosotros tenemos, miedo, preocupación, inquietud, ¿verdad? Por ejemplo, cuando vamos a presentar un examen bien importante, pues vamos a tener ese temor, ¿verdad? De qué va a pasar si no lo hago bien, pero es una ansiedad normal, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, también tenemos que tomar una decisión bien importante en nuestro trabajo, pues también, ¿verdad? Tenemos esa ansiedad, ese temor, esa inquietud, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hace la ansiedad? Entonces, lo que nos hace es, por ejemplo, como darnos ese empujoncito, ¿verdad? Que tenés que presentar un examen, pero tenés que prepararte, ¿verdad? Bueno, entonces voy a estudiar, ¿verdad? Entonces, la ansiedad lo que nos hace es eso, ¿verdad? O sea, darnos esa energía, ¿verdad? Ese plus de energía para poder hacer nosotros bien las cosas, ¿verdad? Pero la ansiedad en sí ya la vemos o ya la catalogamos nosotros como un trastorno cuando ya afecta nuestra rutina diaria. Por ejemplo, le gustaba salir a jugar fútbol y ahora ya no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque tiene esa ansiedad o el miedo de decir voy a salir y puedo caerme, puedo morir, ¿verdad? O sea, ya nos da como ese temor, ¿verdad? Entonces, ya la ansiedad entonces ya podemos decir, bueno, ya es un problema, ya es un trastorno cuando afecta nuestra vida diaria, en todas nuestras áreas, ¿verdad? En el área familiar, que ya discutimos con todos, que peleamos con todos, en el área pues laboral también, con nuestras amigas, en la sociedad, ¿verdad? Entonces, ya podemos decir nosotros, bueno, ahí hay un problema, ¿verdad? Ya tenemos que darle esa atención, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con la ansiedad? Que muchos dicen, no, lo voy a controlar, está bien, va a pasar, ¿verdad? Entonces, es bien importante como saber, ¿verdad? Esa diferencia. Cuando la ansiedad es parte de nosotros, pues es normal, o sea, seguimos con nuestra rutina, podemos hacer las cosas, disfrutamos de hacer las cosas que hacíamos siempre, ¿verdad? Pero sí ver ese nivel, ¿verdad? De decir, bueno, yo ya necesito ayuda, ¿verdad? Ya algo está pasando en mí que necesito como ver qué está pasando, o sea, ver qué es lo que mi cuerpo me quiere decir, ¿verdad? Entonces, más que todo eso es la ansiedad, ¿verdad? O sea, ya la vemos nosotros como ese trastorno, ¿verdad? Exactamente. O también suele pasar, yo estaba viendo que también suele pasar con personas que, por ejemplo, tienen algún síntoma de alguna enfermedad y luego piensan que tienen algo grave o que se van a morir o piensan en un montón de cosas. Sí. Entonces, también ellos se van creando ansiedad, ¿verdad? Exacto. Realmente, sí, o sea, el tema de hoy sí es bien importante, ¿verdad? Porque lo que usted decía, ¿verdad? O sea, bueno, vamos a hablar un poquito más adelante, ¿verdad? De este tema, pero sí, o sea, realmente el saber, o sea, por ejemplo, yo voy a salir y decir, me puedo contagiar en cualquier parte, mejor no salgo, ¿verdad? Entonces, estamos manejando un nivel muy alto de ansiedad. ¿Por qué? Porque entonces ya no me está dejando a mí salir a hacer lo que tengo que hacer por necesidad, ya sea por trabajo, que por buscar tal vez para llevarle algo, el sustento a mi familia, ¿verdad?
pero no lo puedo hacer porque tengo miedo de poder contagiarme, ¿verdad? O que me pueda pasar algo. Entonces ahí ya hay un problema y ya podemos decir nosotros, no está bien, ¿verdad? Entonces, pero el problema, y yo siempre he dicho, ¿verdad? Lamentablemente los seres humanos no vemos eso, ¿verdad? Decimos, bueno, va a pasar, mejor me aguanto, o mejor no digo nada porque pueden decir que yo quiero llamar la atención, ¿verdad? Entonces la ansiedad realmente sí es algo bien preocupante si no le prestamos la debida atención, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces ya vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pienso yo que vamos a platicar un poquito de las consecuencias que tiene, ¿verdad? Porque realmente si no le prestamos esa atención, vamos a... y lo malo, pienso yo que la situación, lo malo es de que no buscamos esa atención cuando, o sea, a tiempo. Por ejemplo, nosotros vamos al médico cuando ya nos duele mucho la cabeza, nos duele el estómago. Exacto. Pero normalmente creo yo que deberíamos ir como control, ¿verdad? Al médico, decir a mi chequeo, ¿verdad? General. Pero no lo hacemos. Entonces, sí, con la salud mental, pues menos, ¿verdad? No la vemos, no sabemos que nuestro cuerpo está mal, no sabemos que nuestra mente necesita nuestra atención, ¿verdad? Entonces, sí es realmente algo puntual que debemos hacer todos los días, ¿verdad? Vernos, ver si realmente nuestra salud mental está bien, nuestro estado, ¿verdad? Y no jugar con estas situaciones, ¿verdad? La ansiedad, podemos también la depresión, que a veces de juego, ¿verdad? Que estoy en depre, que soy bipolar, ¿verdad? No, son trastornos y las personas que lo sufren se la pasan mal, ¿verdad? Entonces sí debemos prestarle la debida atención a estas situaciones, ¿verdad? Y como usted decía, ¿verdad? Muchas veces lo vemos como algo así, ¿verdad? De estoy mal y estoy ansioso y... Se vive con el temor, por decir. Exacto, se vive con ese temor diario y creo que a nadie nos gustaría vivir así, ¿verdad? Estar siempre con miedo. Exactamente. Sí, también algo muy importante, como estábamos platicando, como es en nuestro título principal, podríamos decir, que es la ansiedad por pandemia. Ahora, en sí, ¿qué es una pandemia? Para esas personas que tienen esa duda, que tal vez aún no lo han podido comprender en medio de todo esto que estamos viviendo. Muy bien. Sí, pues realmente la pandemia, yo creo que si nos podemos a buscar, pues es, creo que la OMS tiene varias definiciones, ¿verdad? Pero creo que como la más general es como la propagación mundial de una enfermedad, ¿verdad? Y en este caso, pues, fue el COVID, ¿verdad? 19, que creo yo que lo vimos como muy lejano, ¿verdad? De decir, aquí no va a pasar, está muy lejos, está en China, está en Japón, está por allá lejos, ¿verdad? Entonces la pandemia es eso, era la propagación muy rápida de una enfermedad y que afecta a grupos ya grandes, ¿verdad? Y que se contagia muy fácilmente, como lo podemos ver con el COVID. Algo muy delicado, que si uno no se cuida, pues realmente es muy fuerte para cada familia. Sabemos muy bien, como hemos visto por medio de, ¿verdad? En diferentes, ya sea en redes sociales, en la televisión y en radio, darnos cuenta de que tantas personas que han sufrido, pues, este virus o les ha tocado vivirlo, pues algunos sí lo logran, ¿verdad? Y otros pues definitivamente que no y llegan hasta la muerte, entonces es algo muy delicado. Y bueno, pues hay muchas personas que sufren de esta ansiedad, licenciada, entonces en realidad, ¿cuáles son los síntomas? Porque imagino que hay personas ahorita que nos están viendo y dicen, bueno, si yo tengo ansiedad, ¿cómo saber que yo la tengo, que la estoy viviendo? Entonces, ¿cuáles, o que lo pueden sospechar? ¿Cuáles serían entonces los síntomas? Bueno, tal vez para entrar antes de los síntomas, tal vez algo bien importante que debemos tener en cuenta, ¿verdad? Como usted decía, ahorita lamentablemente muchos perdieron a sus seres queridos. Realmente la ansiedad por pandemia la podemos como ver nosotros, nos vino a afectar un montón, ¿verdad? Porque como lo decía anteriormente, decíamos, bueno, está lejos, pero creo yo que cuando nos enteramos del primer caso fue... Como que mucho miedo, nos asustaba bastante. Exacto, todos nos asustamos y dijimos, nos encerramos, ¿qué hacemos? ¿Qué va a pasar, verdad? ¿Vamos a morir o qué, verdad? Entonces, realmente esta ansiedad que estamos sufriendo, ¿verdad? Fue como, tal vez antes manejábamos cierto nivel de ansiedad, pero luego de esta noticia, de enterarnos que estuvo el primer caso, estos niveles subieron, pues fueron bastante altos.
Y como les decía, lamentablemente muchos todavía no han visto o no lo han tomado en serio, ¿verdad? De decir, bueno, vamos a cuidarnos porque ya depende de nosotros, ¿verdad? Porque podemos ver las personas, como usted decía, que han tenido familiares enfermos de COVID. Realmente esta situación nos vino a crear o a que nosotros vivamos muchos duelos, ¿verdad? Y cuando hablo de duelos, nos enfocamos, por ejemplo, perdimos a un familiar, ya sea por COVID o por otra situación, pero no le pudimos dar el adiós al que estamos acostumbrados, ¿verdad? Darle el acompañamiento, velarlo. Exacto. Ya dejamos de ver a nuestros familiares porque ya no podíamos hacer visitas, ¿verdad? Eso ya se ve como un duelo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fue como una pérdida, tal vez de costumbre, ¿verdad? De que ya no podíamos visitarlos. El simple hecho de celebrar cumpleaños, que acá era grande, ¿verdad? Todos, cumpleaños, vamos todos. Ahora todos encerrarse. Exacto. Entonces, y algo también bien triste fue que muchos perdieron el empleo. Sí, ¿verdad? Entonces, creo yo que esta situación no es juego, ¿verdad? O sea, tenemos que verla como tal, pero que tampoco nos asuste, ¿verdad? Entonces ahí vienen ya, como usted decía, los factores, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Cómo puedo yo saber que estoy sufriendo de algún tipo de ansiedad, ¿verdad? O tal vez lo he dicho, pero me han dicho, o mis familiares me dicen, no, estás llamando la atención, ¿verdad? O no es exagerado. Exacto. Entonces, tal vez algunos puntos bien importantes es la falta de sueño. Creo que eso lo pasamos en diferentes situaciones, en diferentes etapas de nuestra vida, ¿verdad? Que estamos preocupados, no dormimos bien. No se duerme, ajá. Pero en esta situación con la ansiedad es que ya es permanente. O sea, usted se va a acostar, no puede dormir, está en la cama, como dicen, ¿verdad? Estoy dando vueltas y no me duermo. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Que entonces la ansiedad está interfiriendo en nuestra rutina. ¿Por qué? Porque entonces no estoy descansando, pero ya es diario, o sea, todos los días, ya llevo 2 semanas, 3 semanas y no duermo, mírenme las ojeras, dicen algunos. Entonces, ahí ya vemos nosotros que está interfiriendo en nuestra vida. Porque, ya hay un cambio. Exacto, porque ya no duermo, entonces durante el día ya no rindo como rendía antes, ¿verdad? Me siento cansado, con sueño, sin ganas de hacer nada, ¿verdad? Y siempre quejándome, es que no dormí, es que estoy cansado. Entonces ese es como un punto, el primer punto que podríamos decir, bueno, por ahí va, ¿verdad? Pero la falta de sueño también es debido a otras situaciones, ¿verdad? No solo es por la ansiedad. Entonces, otra que, por ejemplo, como decir, ¿verdad? La pérdida de placer, ¿verdad? Que es lo que hablamos un poquito antes, ¿verdad? Decir, ya no me gusta hacer lo que hacía antes, ya no me da placer, ya no me dan ganas de hacerlo. Como que estar todo el tiempo desganado, ¿verdad? Exacto. Tal vez antes yo disfrutaba salir, como le decía, a jugar fútbol, a correr. Y ahora ya no. No, me dicen, vamos a correr y es como... sin ganas de hacer nada. Sí, anedonia total, no tengo ganas de hacer nada, ¿verdad? Entonces, eso es un punto bien importante que podemos decir. Entonces, entonces como tengo los dos, ¿verdad? Ya puedo sospechar yo que sí estoy sufriendo ansiedad, ¿verdad? También algo bien importante es de que me estoy enfocando mucho en lo negativo, ¿verdad? Hay muchas personas que no todo el tiempo vamos a ser positivas y no todo el tiempo vamos a ser negativas. Tenemos como etapas, pero en este caso las personas ansiosas se enfocan mucho en lo malo, ¿verdad? Estamos en una reunión y pasa algo y dice, no, se nos va a caer la oficina, ¿verdad? O se nos va a caer el salón o donde esté. O sea, siempre ven como lo malo, ¿verdad? O en las noticias que pasaron, encontraron, ahorita con todo esto de los secuestros que encontraron a 2 niñas, ¿verdad? Que tenían la alerta Alba Kenneth y las encontraron, es una buena noticia. Pero una persona ansiosa va a decir, se están perdiendo muchos niños, ¿verdad? O sea, siempre vamos a ver el lado negativo de todas las situaciones que nos pasen, ¿verdad? Entonces, y vivir así pues tampoco es... no es sano, no es nada agradable, porque ver todo negativo como que no, y es como decir siempre buscar el puntito negro en algo. Entonces, realmente debemos darnos cuenta y prestar mucha atención a esto, ¿verdad? Ya que es muy importante. Sabemos que algunas personas por este encierro, a pesar de que ya las autoridades han dado nuevas disposiciones, pero igual nos tenemos que seguir cuidando, y entonces hay muchas personas
que están viviendo con esta ansiedad en su hogar. Exacto. Y pues la última, que es la que creo yo que es como más preocupante, que dentro del trastorno de ansiedad pues está la ideación suicida, ¿verdad? El intento de suicida. Entonces, realmente para mí es algo bien inquietante y preocupante, ¿verdad? Porque es como el último escalón, por decirlo así, ¿verdad? O sea, ya mi cuerpo me dio muchas señales, yo tal vez ya le di señales a mi familia y nadie me toma en serio, ¿verdad? Entonces, ya tengo todo esto, ¿verdad? Mi falta de sueño, mi cansancio, la pérdida de placer, que todo lo veo mal, lo veo negativo, y entonces digo, ¿para qué estoy acá, verdad? O sea, no, creo que no le hago falta a nadie, todos estarían más felices sin mí, ¿verdad? Entonces empiezan a tener esas ideas, ¿verdad? Y con eso sí hay que tener bastante cuidado, porque sí, de hecho, en algunos lugares se han visto casos de personas que se han suicidado, y muchos se extrañan de por qué se suicidó si estaba bien, pero llegan a esas situaciones y hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, padres de familia con los hijos, por ejemplo, porque de repente pueden estar viviendo esto y a veces como que no se percatan de eso, y de pronto pues ahí a algún hijo, ya sea que se tome alguna sustancia, ¿verdad? Y que haga que fallezca, en fin, situaciones que hay que tener mucho cuidado, de verdad, y que sobre todo padres de familia deben siempre estar ahí alerta de sus hijos, y de igual también padres de familia que sabiendo que en medio de esta pandemia, como usted muy sabiamente lo decía, muchas personas se han quedado sin trabajo, y realmente como que se llegan a preocupar tanto y dicen, ¿qué voy a hacer para sacar adelante a mi familia? ¿O qué voy a hacer si yo no traigo el sustento al hogar? Entonces se preocupan mucho y a veces llegan a ese punto de suicidarse. Entonces eso no debería ser así, ¿verdad? Pero realmente es demasiado interesante siempre ir conociendo sobre esto y saber que la ansiedad es algo, pues, que no es juego, por decir de esta manera, sino que cuando ya vemos algunos de esos síntomas que usted ha compartido, que son muy, muy interesantes, pues prestar mucha atención a esto y tratar siempre de darnos cuenta, ¿verdad?, de qué es lo que está pasando, y siempre pues buscar ayuda profesional. Exacto. Así que también hay algo también bastante importante, licenciada, por ejemplo, ¿cómo podrían hacer las familias para sobrellevar entonces la ansiedad en este tiempo de pandemia? Sí, esa es muy buena pregunta, porque pues ya vimos como la parte negativa, ¿verdad?, de la ansiedad. Realmente sí es un punto bien importante que usted tocaba, ¿verdad?, es el cuidado que debemos tener dentro de nuestra familia, ¿verdad? Solo como para reforzar un poquito, ¿verdad?, en la parte del suicidio, tratemos, ¿verdad?, ya que sabemos que vamos a llegar a muchos hogares, que los padres de familia que tengan mucho cuidado con los químicos o todo lo que tengan ahí a la mano, ¿verdad? Tratemos de ver las señales en nuestros hijos. Si mi hijo me está diciendo que se siente mal, es que algo está pasando, ¿verdad? Entonces tratemos, ¿verdad?, de escucharlos, de tomarnos un tiempo. Yo sé que ahora pues es bien difícil, ¿verdad?, que ahorita, como decía usted, pues ya no hay ninguna prohibición, ya podemos salir a trabajar como normalmente lo hacíamos, pero tratemos de darnos como un tiempo de calidad en familia, ¿verdad? Dejar un ratito el teléfono a un lado, no decir, hijo, vamos a hablar, o hija, vamos a hablar, y yo con el teléfono, ¿verdad? Sí. No, dejar el teléfono a un lado y decirle, bueno, platiquemos cómo te fue hoy, ¿verdad? O sea, es lo más sano que nosotros podemos hacer, ¿verdad? Entonces, solo era como para reforzar un poquito, sí, pues, ¿verdad? Tengamos ese cuidado dentro de nuestra familia y escuchemos, ¿verdad?, cada miembro. Entonces, lo que podemos hacer, ¿verdad?, como consejos, como tips, ¿verdad?, de cómo podemos nosotros ayudarnos primero, ¿verdad? Si sospechamos, bueno, sí, creo que estoy pasando por una etapa de ansiedad, por una crisis de ansiedad, y todavía no me animo a buscar ayuda, porque eso nos pasa mucho, ¿verdad? No, a los psicólogos van solo los locos, dicen, ¿verdad? Exacto. Y lo he escuchado muchas veces y a veces es muy triste, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, no, o sea, el psicólogo va a alguien que quiere tener su salud mental en equilibrio, ¿verdad? O sea, tener una buena salud mental. Y pues si todavía no nos animamos, como todavía ahí no hay ese empujoncito, ¿verdad? Entonces podemos, por ejemplo, uno de los puntos bien importantes es trabajar mucho con nuestra autoestima. Yo siempre les he dicho a muchas personas, ¿verdad? Si nosotros vamos a decirle a alguien que lo amamos, primero, ¿a quién tenemos que amar? Les digo yo, entonces, a nosotros mismos, ¿verdad? Yo no puedo decir te amo mucho si yo no me amo. Exacto.
No puedo decir, voy a cuidar a esta persona si no me cuido, ¿verdad? Entonces, aprendamos a valorarnos, a querernos, a respetarnos. Yo creo que hoy en día, pues, nos levantamos y nos medio arreglamos el pelo y nos ponemos lo primero que vemos y a la calle, ¿verdad? Entonces, no, tratemos de darnos 5 minutos en el espejo y decir, ay, qué guapo me levanté hoy, ¿verdad? O qué hermosa. O sea, darnos como ese plus, ¿verdad? De palabras bonitas todos los días. O sea, aprendamos a querernos. Tenemos debilidades como también pues tenemos nuestras habilidades, ¿verdad? Entonces, aprendamos a tener como esa parte, ¿verdad? Nuestra autoestima, trabajarla. Porque a veces muchos dicen, ay, no, sí, yo no sirvo para nada, ¿verdad? Entonces, esta parte de la autoestima es bien importante, porque entonces nos va a ayudar a nosotros como a ser más resilientes, ¿verdad? Decir, bueno, viene una situación dura, viene una situación complicada, pero la voy a superar, o sea, yo sé que lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque entonces mi autoestima está bien, está en un nivel adecuado. Pero ahorita con todo esto de la pandemia vino, ay, yo no sé qué voy a hacer, como usted decía, ¿verdad? El papá o la mamá que nos daba el sustento en la casa y decir, ya no tengo trabajo, ¿qué hago? ¿Verdad? O sea, para ellos es el fin del mundo, ¿verdad? Entonces, pero si nosotros tenemos esta autoestima en un nivel adecuado, pues nos va a ayudar un montón, ¿verdad? Hay algo también bien importante y que a veces suena un poquito chistoso, ¿verdad? Pero las respiraciones son bien importantes, porque a los momentos en que nosotros inhalamos con la nariz, es como que inhalamos aire puro, ¿verdad? Se siente rico. Ajá, hasta donde cabe, porque ya vimos que hay mucha contaminación. Pero a la hora de que nosotros exhalamos, no solo exhalamos aire, ¿verdad? Sino que sacamos todas las toxinas que están en nuestro cuerpo, ¿verdad? Yo siempre he dicho que los seres humanos utilizamos nuestro cuerpo como muchas veces y mal usado como un basurero. El basurero uno tira basura, ¿verdad? Lo que ya no sirve. Lo que ya no sirve. ¿Y qué pasa con nosotros? Que hacemos lo mismo. Si yo me siento mal, me lo guardo. Si tengo ganas de llorar, me lo guardo. Y todo me lo guardo, ¿verdad? Entonces va a llegar un momento en que mi cuerpo se va a llenar, va a decir, ya, por favor, ya tranquilízate, ¿verdad? Y va a explotar. Entonces, ¿qué va a hacer? Que lo va a exteriorizar con alergias, con dolores de cabeza, dolores de estómago, ¿verdad? Entonces, tratemos como de hacer esas respiraciones como para... No quiere decir que nos vayamos a sacar todo lo malo, ¿verdad? Pero sí nos va a ayudar a relajarnos un poquito. Tal vez estoy en una crisis ahorita de angustia de que estoy pensando y no tengo trabajo, no tengo ninguna entrada, tengo hijos a quienes darle comer y no tengo nada, ¿verdad? Entonces, en ese momento nos sentemos, nos tranquilicemos y pues hagamos nuestras respiraciones, ¿verdad? Yo le digo, es algo chistosito porque muchos dicen, pero eso ¿para qué me va a ayudar? Exacto. ¿Verdad? Sí sirve de mucho. Sí, bastante. Entonces, tratemos de hacerlo, ¿verdad? Entonces, también practiquemos la gratitud. Todos los días, si podemos, cada mañana nos levantemos y digamos gracias a Dios porque tengo un techo. Si podemos, llevemos nuestro diario, ¿verdad? Que muchos dicen, ay, no, eso es para niñas, ¿verdad? Pero es bien muy importante, eso ha ayudado un montón, ¿verdad? Todos los días, en las mañanas, agradecer por algo. Cualquier cosita, ¿verdad? Tengo techo, tengo comida, agradezco porque está lloviendo, ¿verdad? Agradecer por todo. Por todo, porque muchas veces nos vamos a lo negativo y no nos damos cuenta de lo bueno que tenemos, ¿verdad? Entonces lo negativo nos vamos a enfocar y pues eso se va a hacer más grande cada día. Cosas muy importantes que usted está compartiendo, licenciada, y que realmente debemos de prestarle mucha atención porque a veces son pequeños detalles que uno no hace en casa y que realmente, por ejemplo, lo que usted decía sobre la autoestima debe ser algo fundamental en cada ser humano. Exacto. Porque hay personas que dicen, ay, es que yo por acá ya tengo una arruguita o que siempre le vemos algo feo al cuerpo, por decirlo de esa manera, y realmente no debe de ser así, sino que nos debemos de querer bastante como somos, y si creemos que tal vez, por ejemplo, si estamos algo, por ejemplo, gorditas o así deseamos bajar de peso, pues tenemos derecho a hacerlo, ¿verdad? Exacto. Pero uno siempre debe de quererse bastante y nunca también existe eso de que uno a veces va y se compara con otras personas y no debe de ser así. Dios creo que a cada uno de nosotros nos ha creado únicos y debemos pues siempre de amarnos. Y realmente también lo que usted decía, de que eso de los diarios es bastante importante porque en eso podemos ir escribiendo, por ejemplo, lo que estamos haciendo durante el día y darnos cuenta si realmente
hacemos lo mismo todos los días, y cuando tal vez debemos de cambiar algo, ¿verdad? En cada día, para que uno también no se estrese bastante, porque en medio del trabajo y otras cosas, uno pues siempre llega a estresarse. Entonces es bastante fundamental que realicemos pues hay actividades distintas, que aunque vayamos a trabajar, saliendo del trabajo podamos realizar actividades pues distintas, como le decía, o igual con los hijos, ¿verdad? Los padres de familia que tienen a sus hijos, que hagan actividades que los puedan unir más como familia, ya que es algo bastante fundamental en este tiempo pues de pandemia, en el cual estamos pues ya ahorita, por ejemplo, allá en la casa todos encerraditos. Exacto. Así que, licenciada, ya casi para ir culminando con esta bonita entrevista y con un tema bastante interesante, entonces ¿usted qué mensaje le podría dejar ahí a todas las personas que nos están viendo para seguir sobrellevando esto? Porque sabemos que la pandemia aún no ha terminado, esto sigue todavía, nos debemos de seguir cuidando. Entonces, ¿qué mensaje le puede usted dejar a todas las personas que nos están viendo para que ellos pues lo puedan seguir sobrellevando? Bueno, pues primero, ¿verdad? Yo creo que algo bien importante que nos quedemos con esto, ¿verdad? Todos, es de que nos demos tiempo como familia, ¿verdad? Nos demos ese tiempo de calidad, nos preguntemos cómo nos fue hoy, cómo nos fue durante el día, ¿verdad? Nos amemos, nos unamos más como familia, porque como decía, pues esto sí, y lo que tenemos que hacer es reforzarnos, ¿verdad? Esa base que tiene cada uno de nuestros hijos, que es nuestra familia. Y bien, ya para ir llegando pues al final de ese segmento, amigos y amigas, pues vamos a darle las palabras a la licenciada Lolita. No sé si le quiera decir algo a todas las personas que nos están viendo. Bueno, pues primero agradecerles por la invitación, realmente es un proyecto muy bonito, creo que con esto pues que llegue a muchos hogares, ¿verdad? Que nos ayude, como les decía al inicio, que aprendamos un poquito, ¿verdad? Todos los días aprendemos cositas nuevas y que este proyecto pues que nos ayuda a todos, ¿verdad? Creo yo que van a haber temas muy interesantes, muy importantes, y pues agradecerles el espacio, realmente es un honor estar acá. Muchas gracias, Ana. Así que a usted también las gracias por acompañarnos y esperamos que en una próxima nos vuelva otra vez a acompañar. Así que muchísimas gracias a ustedes también que nos están viendo ahí en casita. Pues les deseamos lo mejor, muchas bendiciones. Recuerden siempre pues seguirse cuidando en este tiempo de pandemia. Ahí debemos siempre de lavarnos las manos, de usar la mascarilla, que es muy importante, y el distanciamiento social. Y si no tenemos nada que salir a hacer, pues nos quedemos en casita ahí compartiendo en familia. Así que le vamos deseando lo mejor. Entonces es un segmento de salud y bienestar personal en el cual nos debemos de ir siempre cuidando y cuidando. Así que somos Nova TV y recuerde darle like a nuestra página y compartir este video para que pueda llegar a más personas. Así que un saludo muy especial para usted. Muchas bendiciones.